continuación harinas de legumbres, aspectos tecnológicos y nutricionales. Le damos la bienvenida a Mariana Sánchez, coordinadora del Departamento de Desarrollo de Nuevos Productos de INTI. Muchas gracias por haber llegado hasta esta altura de la jornada. Prometo dar una charla cortita para ir cerrando. Cuando hablamos de tendencias en aditivos e ingredientes, normalmente pensamos en dos ejes. El primer eje es la producción o la obtención de aditivos e ingredientes, donde los procesos biotecnológicos o la extracción y purificación de bioactivos a partir de materias primas o de descartes de la producción agropecuaria toma relevancia. Y el otro foco o el otro eje de acción es la formulación. ¿Qué vamos a hacer o qué cambios en la formulación estamos haciendo para dar respuesta a este consumidor que busca etiquetas más claras, etiquetas más cortas, y que está preocupado por los aspectos nutricionales? ¿Bien? Entonces, en este contexto me pareció que puede ser interesante hablar de harinas de legumbres. ¿Qué es una legumbre? Bueno, las legumbres son un subgrupo dentro de las leguminosas que producen unas semillas dentro de unas vainas. Esas semillas secas es lo que se conoce como legumbres. Es un grupo bastante amplio, y para poder ponerle algún límite, FAO lo que nos propone es que no se incluya en este grupo aquellas especies que son utilizadas como hortalizas para consumo fresco, como son los guisantes, que tampoco queden incluidas dentro de las legumbres las especies destinadas para obtención de aceite, como la soja o maní, y también nos pide dejar afuera el trigo y la alfalfa. ¿Bien? El grupo de las legumbres es variado. De las que tenemos en el país y las que consumimos mayormente, podemos nombrar las arvejas, las lentejas, los porotos y los garbanzos. ¿Bien? Es un grupo muy diverso que se caracteriza en principio por ser no GMO, o sea, no es genéticamente modificado. La gran diversidad es otra característica. Poseer pocos requerimientos en cuanto a agua y a los requerimientos que tiene que tener el suelo, eso la hace que sea adaptable a muchos ecosistemas. Y por último, tiene la capacidad de fijar nitrógeno. Desde el punto de vista nutricional, en forma general, si vemos granos, ¿no? Si hacemos la composición nutricional de distintos granos, vamos a ver que el contenido de grasa es bajo, ¿bien? Se caracteriza por estar por debajo del 5%. La fracción de minerales es bastante alta en comparación con otras, por ejemplo, con cereales, estando entre el 1 y el 5%. El contenido de fibra es bastante variable, sobre todo dependiendo del tamaño de los granos, pero podemos decir que está entre un 20, un 25, un 28%. El contenido de proteínas entre un 18 y un 30%, y por diferencia de hidratos de carbono entre 50 y 65. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Bueno, que tenga alto contenido de minerales es importante, porque son fuentes de minerales. Si bien la biodisponibilidad no necesariamente es buena, pero tenemos alta presencia de hierro, por ejemplo, en algunas especies tenemos calcio como minerales destacados. El contenido de fibra, súper importante. La fibra sabemos que es beneficiosa para el control del colesterol, para controlar la respuesta frente a glucosa. Son productos de bajo índice glucémico, es decir, que consumimos legumbres y no se nos va a disparar el contenido de glucosa en sangre. Un contenido de proteínas importante, entre un 18 y un 30%. Normalmente cuando hablamos de productos que tienen arriba del 20, estamos hablando de buenas fuentes de proteínas, así que las legumbres son buenas fuentes de proteínas, y un contenido de grasa que es bastante bajo. Esta composición nutricional hace que tengan un lugar destacado desde el punto de vista nutricional. ¿Bien? Si vemos algunos datos un poco más específicos, dado que antes hablábamos de cosas generales, bueno, nos podemos remitir, por ejemplo, a las tablas publicadas por Ángela Zuleta en la página de Alimentos Argentinos, donde vemos que, por ejemplo, las arvejas se destacan por tener un 26% de proteína. El poroto alubia también tiene contenidos interesantes, casi un 25% de proteína. El contenido de grasa bajo, todos en general menor al 5, donde los garbanzos son los que tienen un poquito más de grasa, las lentejas un poquito más de grasa,
también. El contenido de fibra, como vimos, entre un 20 y un 25%, y contenido calórico pueden también verlo en la tabla. Bien. Ahora bien, esos son los granos. ¿Qué pasa cuando hacemos la harina? Bueno, acá tenemos la composición de una harina de alubia, la harina de alubia de Mundo Alubia. Agradezco a Francisco Lemo por compartirme los datos. Esta harina, que está hecha a partir de una determinado grano, tiene un contenido de proteínas del 24%, un contenido de almidón total de 47%, azúcares simples casi el 5%, fibra alimentaria 14%, fibra cruda un 2%, cenizas casi un 4%. ¿Bien? Y bueno, también en la tabla podemos ver que es interesante el contenido de almidón resistente. El almidón resistente un 1%, el almidón resistente forma parte de la fibra. Y bueno, contenido de calcio que también en el caso de la alubia llama la atención. Y un contenido de grasa súper bajo. Bien, ¿cómo se obtienen las harinas? Bueno, las harinas de legumbres se obtienen con procesos que podríamos decir que arrancan con una limpieza para sacar lo que no es alubia, que viene acompañando los granos, una clasificación. La clasificación que puede ser por peso, por densidad o por color, dependerá en función de la tecnología que tengamos y el tipo de grano. Es importante esta clasificación porque las distintas categorías de grano presentan distinta composición físico-química. Entonces, no es lo mismo partir de un grano de segunda que de un recupero, ¿bien? Entonces, la clasificación es una etapa importante. Después, marcado en naranja, vemos una serie de etapas que son opcionales, como el descascarado, el tostado, germinado, desgrasado, incluso el fermentado. Estas etapas son poco comunes y nos van a permitir obtener harinas con atributos mucho más específicos. ¿Bien? En forma general, si vemos la mayor parte de los procesos que se realizan en la Argentina, después de la clasificación se procede a la molienda. La molienda se puede hacer por distintas tecnologías, básicamente hay 4 formas de moler los granos, y en función de la tecnología que utilicemos vamos a obtener fracciones de harinas que van a tener distintas propiedades funcionales, ¿bien? ¿Por qué? Porque voy a tener moliendas más o menos finas, moliendas que me dan, al tener granos más chicos, menor micronaje, van a tener mayor área específica. Al tener mayor área específica van a comportarse distinto en su relación con el agua o su relación con el aceite. ¿Bien? Entonces, la molienda que se esté realizando, el tipo de molienda, va a ser clave para definir, para determinar las propiedades funcionales de la proteína. ¿Bien? De esa molienda que obtenemos harinas que se conocen con el nombre de harinas nativas, guarinas, o el término utilizado, por ejemplo, en inglés es molienda en frío. ¿Bien? ¿Qué significa? Que no se aplica calor, y al no aplicarse calor, no se van a producir algunos cambios. O sea, la harina va a preservar las mismas propiedades funcionales que tiene el almidón o que tiene la proteína en el grano nativo. ¿Bien? Esas harinas nativas, en función de si vienen de un producto de un grano descascarado o no, tendrán diferencias en el contenido de fibra. ¿Bien? ¿Qué hacemos con esas harinas nativas? Bueno, esas harinas nativas se pueden pasar por una extrusora, ¿bien? Una extrusora en la extrusión en función de los parámetros que ajustemos, ¿no? En función de los tiempos, temperaturas, lo que se van a producir son distintas modificaciones a nivel de el almidón, a nivel de las proteínas, ¿bien? Después de esa extrusión, esa harina que se denomina como harina cocida o pregelada, ¿no? Se suele moler y vamos a obtener la harina, una harina, ¿bien? O bien la podemos texturizar y obtener, con la texturización vamos a darle una estructura tridimensional y vamos a tener un texturizado que tiene un volumen, ¿no? Y que lo vamos a utilizar con otro fin, ¿no? No con el fin de una harina, ¿bien? Ahora bien, después de la molienda, lo que se puede hacer es lo que se conoce como un fraccionamiento o una clasificación por aire, que me permite obtener, en principio, 2 grandes fracciones,
una fracción que va a ser rica en el componente almidonoso, en almidón, que va a tener un contenido de proteínas menor al 10%, y la otra fracción que va a ser rica en proteínas y va a tener un contenido de proteínas entre el 50 y 60% en base seca. Bien, básicamente estos son los procesos que podemos realizar o las etapas que podemos realizar para obtener distintos tipos de harinas. Bien, entonces, si quisiéramos hacer el mapa de las harinas de legumbres, bueno, vamos a ver que tenemos todo lo que son las harinas nativas, enteras o decorticadas o desgrasadas, las harinas que son texturizadas, las harinas que son precocidas y las harinas tostadas, fermentadas o germinadas. Bien. Las harinas precocidas, ¿qué podemos decir de las harinas precocidas o pregeladas? Bueno, en principio al haber aplicado calor lo que vamos a tener es una reducción de la carga microbiana. Normalmente los recuentos de mohos y levaduras van a disminuir, ¿bien? Entonces, bueno, aplicamos calor para mejorar los recuentos. Es todo un objetivo en sí mismo, ¿bien? Vamos a producir la gelificación del almidón, y como el almidón se va a gelificar, también va a retrogradar, va a haber una parte que va a permanecer gelificada y otra que va a retrogradar. Al haber gelificado el almidón va a aumentar su capacidad para absorber agua, se va a producir la desnaturalización de las proteínas. El cambio en la estructura de las proteínas va a hacer que cambie la relación que tenemos en su relación con el agua o con los aceites. Normalmente a partir de la desnaturalización se ponen de manifiesto algunos grupos, algunos extremos de las proteínas que son hidrofílicos, quedan más expuestos y entonces la capacidad de adaptación aumenta. Con la extrusión también lo que se hace es se inactivan enzimas, entonces se mejora la vida útil. Hay menos deterioro de la fracción que pueda tener de grasa, se destruyen algunos antinutrientes, se van a producir también cambios sensoriales, por ejemplo, las harinas que son precocidas suelen tener coloraciones más oscuras por las interacciones que puede haber, por ejemplo, entre las fracciones de azúcares y proteínas, y obviamente hay cambios en las propiedades funcionales. Bien. Harinas que tal vez se habla poco acá en la Argentina, como por ejemplo la harina de grados fermentados. Bien. ¿Qué es lo que se hace? Se produce una fermentación. Esa fermentación va a ser conducida por diferentes tipos de microorganismos. En función del microorganismo que estemos utilizando y las condiciones de proceso van a ser la característica que va a tener. Bien. Se pueden utilizar bacterias acidolácticas, Aspergillus, Bacillus. Bien. ¿Y por qué se hace la fermentación? Bueno, se sabe que con la fermentación estos microorganismos, ¿no? Al desarrollar, tienen enzimas propias, ¿no? Enzimas microbianas, que, por ejemplo, pueden reducir el contenido de taninos, reducir el contenido de ácido fítico, o sea, me reducen el contenido de antinutrientes. ¿Bien? También al promoverse la actividad enzimática de estas bacterias, algunas tienen propiedades proteolíticas, dividen las proteínas generando péptidos que tienen péptidos bioactivos. ¿Bien? También con la fermentación se dan cambios de algunos atributos sensoriales. Por ejemplo, disminuye la nota verde o la nota poroto. Con la fermentación, al atacarse el almidón o al atacarse la proteína, se modifican las propiedades funcionales. Generalmente lo que se observa es una mejora en la capacidad de hidratación, una mejora en la capacidad de absorción de aceite. Obviamente estos cambios van a depender de cuál sea el grano que estemos fermentando, del microorganismo que hayamos utilizado y cuál sea la intensidad del proceso de fermentación. Bien, o sea que si bien en general los datos indican que hay mejoras, obviamente esto hay que medirlo caso a caso. Bien. Después tenemos lo que son los granos germinados.
La germinación es un proceso biológico en el cual uno le da agua, o sea, hay una primera etapa de hidratación donde ese grano que todavía conservó la capacidad de dar lugar a una planta, cuando le damos agua y le damos condiciones ambientales adecuadas, luz, humedad, temperatura, lo que se produce es, se empiezan a activar enzimas en el interior de la planta, ¿no? que van a producir determinados procesos. En principio, los procesos que van a ocurrir son la hidrólisis del almidón y la hidrólisis de las proteínas. ¿Bien? Obviamente, este proceso de germinación, las modificaciones que se van a producir va a depender de las condiciones, pero nuevamente vemos la formación de la reducción de los antinutrientes, la formación de péptidos, la reducción del contenido de lípidos totales. ¿Por qué se reducen los lípidos? Los lípidos se reducen porque son utilizados por la semilla para dar lugar a la plántula. Aumenta el contenido de proteínas, es pequeño el aumento del contenido de proteínas, aproximadamente en un 10%. Algo curioso es que se modifica la relación amilopectina y mejora la digestibilidad. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ese almidón que estaba compacto, era un gránulo compacto, ahora puede ser mejor atacado. Esas proteínas están hidrolizadas. ¿Bien? Y entonces nuevamente vemos una mayor capacidad de retención de agua, una mayor capacidad de emulsión y una menor solubilidad de proteína. ¿Bien? ¿Para qué vamos a utilizar las harinas de legumbres? Bueno, en principio las vamos a usar en panificados a base de trigo como un corte para mejorar el perfil nutricional. Al agregar una harina de legumbre, nosotros ustedes piensen que el trigo tiene entre un 9 y un 11% de proteína, nosotros le vamos a agregar una harina que tiene entre un 20 y un 30% de proteína. Entonces, aumentamos el título de proteínas. Además, las legumbres tienen buen contenido de lisina. Entonces, lo que se habla es de una complementariedad entre la proteína de los cereales y las proteínas de la legumbre. ¿Bien? Normalmente, hasta un 20% de corte, vamos a tener un buen pan. También se puede utilizar para hacer panificados sin TAC. Se ha encontrado una buena sinergia entre las harinas de legumbres y harinas, por ejemplo, de arroz, mandioca, arroz o mandioca. En los panificados sin TAC, el uso de una harina de legumbre además permite aumentar el contenido de fibra. Bien, recordemos que en la población, los alimentos para celíacos suelen tener bajos contenidos de fibra, entonces el agregado de una harina de legumbre permite mejorar el contenido de fibra. También para hacer pastas secas sin TAC, el uso de harinas pregeladas permite disminuir el uso de gomas, galletitas como butter, por ejemplo, para hacer un alimento rebozado, ¿no? En vez de utilizar en lugar de huevo, ¿no? Para aquellos productos rebozados veganos. También lo podemos usar en otras aplicaciones, como un extensor cárnico, una harina en un medallón, obviamente si la reglamentación lo permite, para hacer comidas instantáneas. Piensen que esas harinas precocidas tienen muy buena capacidad de retener agua y tienen capacidad de espesar, entonces se pueden hacer comidas para bebés, comidas para poblaciones vulnerables. También bebidas instantáneas, hay un café, se usa como la harina de garbanzo precocida, se utiliza como sustituto de café, como pueden ver acá en la imagen, para hacer alternativas veganas, como este queso, o bien también para hacer hummus o pastas a base de legumbres. Bien, ¿para qué podemos usar los texturizados? Bueno, acá vemos una imagen de un texturizado, ya no tenemos un polvo, tenemos un cuerpo, ¿no? Algo que tiene una estructura. Entonces, cuando tenemos una estructura, el uso va a ser distinto, ¿bien? Lo podemos usar como un extensor cárnico en aquellos productos que tengan grano, ¿no? Como por ejemplo es un medallón de carne. Entonces, bueno, ese puede ser uno de los usos. Se puede utilizar para hacer análogos cárnicos, o sea, hacer productos que no tienen carne, pero que emulan a la carne. Otro de los productos que podemos hacer con texturizados es como rebozados.
para reemplazar, por ejemplo, al pan rallado, ¿no? Entonces, cuando yo no puedo usar pan rallado, bueno, una alternativa a la harina de maíz o a la harina de arroz pueden ser estos texturizados. Las legumbres tienen muchísimas aplicaciones, todavía el uso es un poco tímido. La realidad es que cuando uno piensa en una etiqueta limpia, encontrar ingredientes que tengan altos contenidos de proteínas o altos contenidos de fibra nos permiten tal vez formular y levantar el título sin necesidad de un adicional, ¿no? Bueno, no mucho más para decirles, anímense a usarlas, busquen siempre proveedores confiables, eh, proveedores que tengan una producción sistematizada. La verdad es que la obtención de harinas de legumbre todavía le falta desarrollarse. Comparada por ejemplo, con la harina de trigo, es mucho menos estandarizada. Entonces, es importante la estandarización y ir haciendo modificaciones en los procesos, como la germinación, la fermentación, el descascarado o el desgrasado, que nos van a permitir obtener harinas con mayores funciones. Bien, bueno, no mucho más, no estamos justos de tiempo. Agradezco a todos por la atención. Ahí les dejo mi contacto. Y bueno, quedo a disposición para preguntas.